A continuación, vamos a hablar del siguiente componente del periodonto de inserción, el cual es el hueso alveolar. El hueso alveolar es la porción de los maxilares que rodea y contiene los alvéolos dentarios. Los alvéolos dentarios son estas cavidades cónicas que alojan las raíces de las piezas dentarias. Toda esta estructura que estamos viendo es una estructura odontodependiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a mantener su arquitectura normal, que vamos a describir, solamente si presenta al diente dentro de su alvéolo. Si por alguna razón el diente es desalojado de esta zona, el hueso ya de cierta manera no tiene razón de existir y comienza un proceso de remodelado y de reabsorción que va a llevar hasta la pérdida completa de esta zona hasta llegar a la zona del hueso basal. Vamos a ahondar un poco en las características de este tejido óseo, de este hueso alveolar. En relación a los componentes vamos a tener un 60% de sustancias minerales, un 20% de agua y un 20% de materia o de componentes orgánicos. El 60% de sustancias minerales va a estar dado principalmente por cristales de hidroxiapatita en un 80%, en un 15% carbonatos de calcio y en un 5% otras sustancias minerales. A su vez, el 20% que está comprometido el componente orgánico está dado principalmente por fibras colágenas tipo 1, tipo 3 y tipo 5. El otro componente importante en el cual debemos ahondar cuando hablamos del hueso alveolar corresponde al componente celular. Y dentro de este componente celular vamos a encontrar fibroblastos, células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y también los osteoclastos. Comenzaremos hablando de los osteoblastos. Los osteoblastos son células que provienen de células osteoprogenitoras que a su vez provienen de células mesenquimáticas que se encuentran en zonas perivasculares. Los osteoblastos son los encargados de sintetizar la matriz ósea. Dentro de su componente presenta un retículo endoplasmático rugoso bastante desarrollado, un escaso aparato de Golgi y la disposición en la que se encuentran en el tejido óseo es la que se ve a continuación, formando una capa epiteloide hacia la parte exterior de la estructura ósea. Ahí tenemos una reproducción de una microscopía electrónica que mostraría cómo es la forma de esta célula osteoblasto, célula bordeante ósea hacia el exterior de manera epiteloide una al lado de otra. El siguiente componente celular corresponden a los osteocitos. Los osteocitos corresponden a los mismos osteoblastos que una vez que sintetizaron su matriz ósea alrededor, quedan atrapados en lagunas llamadas osteoplastos. Estas lagunas hacen que la célula quede atrapada adentro y surgen cambios morfológicos dentro de esta célula que comienza a generar estas prolongaciones y de cierta manera comienza a entrar en un estado de descanso esperando algún estímulo que la descubra para luego volver a formarse o a transformarse en un osteoblasto y comenzar la función de sintetizar la matriz nuevamente. La otra célula importante dentro de este componente son los osteoclastos. Los osteoclastos son la contrapartida de los osteoblastos, por lo tanto tienen la función de degradar la matriz ósea. Es decir, dentro de este juego de remodelado participan en la destrucción de la matriz ósea. Corresponden a células que provienen de los monocitos o de sus precursores. Dentro de sus organelos vamos a tener bastantes mitocondrias, aparato de Golgi y ribosomas libres. Dentro de la morfología, la célula osteoclástica
corresponde a una célula bastante grande en comparación con sus símiles. Tenemos un esquema donde vemos la célula osteoprogenitora, que va a dar origen al osteoblasto. El osteoblasto, cuando queda atrapado dentro de su matriz, pasa a denominarse osteocito. Surgen estos cambios morfológicos y tenemos la contrapartida separada por esta especie de línea, ya que provienen de líneas embrionarias distintas. Tenemos al osteoclasto, una célula bastante grande que puede ser multinucleada a diferencia de las otras células antes mencionadas. En un corte histológico vemos cómo conviven de cierta manera todas las células que acabamos de mencionar. El proceso de remodelación ósea se lleva a cabo como se ve en el esquema que está a continuación. Tenemos los osteoblastos como célula bordeante hacia el exterior. Tenemos los osteocitos que quedan atrapados en su matriz y empiezan a emitir estas prolongaciones y comunicaciones entre ellas. Y tenemos el osteoclasto que va destruyendo o degradando esta matriz ósea. Debemos recordar que el remodelado óseo es un proceso que se da en condiciones normales dentro de un alveolo dentario. Por ejemplo, cuando explicamos la parte de los tratamientos de ortodoncia, existe una actividad constante dentro de lo que es la producción de matriz ósea por parte del osteoblasto y la degradación de matriz ósea por parte del osteoclasto. La estructura anatómica del hueso alveolar se da en relación a la presencia, obviamente, de la estructura dentaria. Cuando tenemos la estructura dentaria podemos diferenciar distintas zonas según la parte que estemos explorando. Vamos a tener una tabla externa que va a ser la vestibular y una tabla interna que va a ser lingual o palatina dependiendo de la pieza dentaria de la que estemos hablando. A su vez, cada una de estas tablas va a presentar una cortical externa y una cortical interna que va en relación a la estructura dentaria. A su vez, después vamos a tener el trabeculado óseo y luego el hueso basal. Eso más a manera de resumen correspondiente al hueso alveolar, que sería el tercer tejido y componente de este periodonto de inserción. Muchas gracias.